¿Cómo están, estimada iglesia? Gracias al Señor. El día de hoy vamos a ver un tema, el cual es, en ciertos términos, escabroso, pero es la misma ira de nuestro Señor Jesucristo, la misma ira de Dios. El día de hoy vamos a ser expuestos a un tema que en muchas ocasiones no queremos tocar, porque nos da miedo, porque es un tema escabroso, pero la Escritura, recordemos que no se tiene que diluir. Yo les pido, por favor, estén atentos, que sea Dios mismo quien hable en esta mañana y que su santa y bendita palabra penetre en su mente, en sus corazones. Todo aquel, sí, que te traiga un poquito de sueño, vamos a despertarnos para que sea Dios quien nos hable en esta mañana. El título de esta predicación es El infierno. Como una breve introducción, muchos tenemos en mente algo de lo que es el infierno, por medio de películas, por medio de historias, etcétera, etcétera. Todos traemos a nuestra mente que en el infierno está Satanás sentado en su trono con su tridente gobernando. Pero a la luz de las Escrituras vamos a ver que no es así. Esa idea nos la han vendido, ¿sí?, en historietas, en películas, en el mismo Hollywood. El infierno que vemos en las películas no es real. Dante Alighieri fue un poeta y escritor italiano, reconocido por escribir la Divina Comedia. El infierno de Dante Alighieri, descrito en la Divina Comedia, es un inmenso cono invertido de la tierra compuesto por 9 círculos céntricos donde los pecados se castigan con penas físicas y morales, con penas más severas. Cuanto más profundo es el descenso, recordemos que él lo describe como un cono, y más profundo es el descenso de ese cono, sí, es mayor el castigo. Dante Alighieri nos describe un infierno dirigido por Lucifer, en el centro helado de ese cono. Lucifer está caracterizado con un tridente, cuernos, cola y patas de animal. Pero durante años nos han vendido esta idea equívoca sobre lo que es el infierno. Nos enseñaron que el infierno es la casa del diablo. Nos enseñaron a temerle a Satanás. Nos enseñaron que el castigo viene del diablo. Simplemente nos han instruido con una historia de terror meramente de Hollywood. Satanás no es el dueño del infierno. Satanás es un condenado más. Satanás no es un juez. Satanás es un preso dentro del infierno. El verdadero infierno representa la ira de Dios. Entonces, yo les pregunto, ¿a quién debemos de temer? ¿Al Dios creador de todo y del mismo infierno? ¿O a una imagen que nos han vendido por medio de historietas y películas? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has permitido despertar en este día. Gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Que seas tú y solo tú actuando y obrando en este servicio. Que tu santa y bendita palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, en nuestra mente, como una daga de doble filo, Señor. Y que tu palabra sea como una semilla que cae en tierra fértil, Señor. Asimismo, con humildad te pido, Señor, que utilices a este siervo inútil, Señor, que no tiene absolutamente nada de predicador y que solamente quiere servirte a ti y solo a ti, Señor. Abre mi sentido, los dones y talentos que tú me has provisto y que son tuyos, Señor, y permíteme exponer tu palabra. Humíllame si es necesario, Señor, y no permitas que hable algo que no está dentro de tu santa y bendita palabra. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que el día de hoy nos permites tener contigo y poder escuchar tu palabra.
Bendice a cada uno de mis hermanos conforme a sus necesidades y que seas tú y solo tú actuando en este servicio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos humildemente. Amén y amén. Bien, en base a esta breve introducción, ya tenemos un concepto de lo que es el infierno en las películas de Hollywood. Ya tenemos un concepto de lo que es el infierno en el cual supuestamente está gobernando Satanás. Pero como lo mencionábamos también aquí, ese no es el infierno. El verdadero infierno representa la ira de Dios. En la Biblia encontramos 3 términos que se utilizan para describir el lugar del castigo. El primer término que se utiliza en la Biblia es el Seol, que es el lugar de los muertos. Esta palabra se cita en el Antiguo Testamento en el Salmo 16:10. El segundo término es la palabra Hades. El Hades es el estado temporal después de la muerte. Esta palabra se cita en el Nuevo Testamento y la podemos encontrar en uno de los pasajes que es Lucas 16:23, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Y por último, el tercer término que se utiliza dentro de las Escrituras para describir el lugar del castigo es el Gehenna o el Gehenna, que es el castigo eterno final. ¿Qué es el Gehenna? El Gehenna es un término bíblico utilizado para describir el infierno o un lugar de castigo eterno, derivado del hebreo Gai Inom, que significa valle de Inom, un lugar físico real cerca de Jerusalén, asociado con ritos paganos y posteriormente con la quema de la inmundicia y cadáveres. Simboliza destrucción, fuego y juicio. El Gehenna se encontraba a las afueras de Jerusalén y es un fuego que nunca se apagaba, que utilizaban los paganos y posteriormente se utilizó para quemar cadáveres y asimismo toda inmundicia. Nuestro Señor Jesucristo utiliza este término y hace referencia por lo menos 11 veces en la Biblia para describir o hablar del infierno. Nuestro versículo base de hoy, por favor acompáñenme a Mateo 10:28. Este es nuestro versículo base. Mateo 10:28. Amén, ya están todos ahí. Dios dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Como les mencionaba, Jesús habló 11 veces sobre el infierno. En estas 11 veces, en algunas habló de manera directa y en otras ocasiones en forma de parábola. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo utilizaba mucho las parábolas y las utilizó también para hablar del infierno y de las consecuencias que se viven dentro de este castigo. Entendemos que al hablar del infierno, Jesucristo mismo nos está advirtiendo que el infierno es real, no es un juego, ya que Jesucristo utilizó el Gehenna como una ilustración de un fuego inextinguible y un tormento eterno para los impíos. Jesucristo mismo utiliza esta palabra por lo menos 11 veces, ya sea de manera directa o en forma de parábolas, para advertirnos que el infierno es real. El infierno no es como nos lo pintan, no. El infierno, y ahorita lo vamos a ver a la luz de la Escritura, el infierno es peor. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y asimismo nos libre de despertar en ese tormento. Como primer punto vamos a ver, ¿sí?, que el infierno es real. Primer punto, el infierno es real. La Biblia nos enseña
que el infierno es real y muchos tendrán que enfrentarlo el día de su partida. El claro ejemplo lo encontramos en la parábola de Lázaro y el rico. Por favor, acompáñenme a sus Biblias, a Lucas, capítulo 16, específicamente versículos 22 al 25. Lucas, capítulo 16, versículos 22 al 25. Todos o muchos de nosotros hemos escuchado de esta parábola, ¿cierto? Bien. ¿Qué nos dice? Aconteció, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Hay que notar algo muy importante aquí. La palabra nos dice, y murió el mendigo. ¿Y por quién fue llevado al seno de Abraham? Por los mismos ángeles. Del rico solamente nos dice que fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién alzó sus ojos? El rico, estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, ¿cuál él? El rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Nos damos cuenta cómo el rico clama porque está siendo atormentado en ese fuego. Cómo el rico le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro. Imagínense ustedes estar sedientos y clamar que alguien moje su lengua con la punta de su dedo. Eso es lo que estaba viviendo en ese momento el rico. Padre Abraham, manda a Lázaro para que refresque mi boca con la punta de su dedo, con agua. Nos damos cuenta cómo es un lugar de tormento. Nadie quisiera estar ahí. Asimismo, sí, más adelante nos dice, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. ¿Y tú qué? Y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Otra cosa, los muertos no pueden venir, nosotros no podemos ir. La escritura es muy clara. Ustedes no pueden venir, nosotros no podemos ir. Entonces, ¿qué quiere decir cuando nosotros vemos, es que se me apareció fulano de tal? Pregúntate si realmente es o realmente es un demonio. ¿Vale? Entonces, es un lugar de tormento y es real. Podemos observar que el infierno es un lugar real. El infierno fue creado por Dios mismo, pero muchos se preguntan, ¿dónde está el infierno? Yo les pregunto a ustedes antes de continuar, ¿alguien sabe dónde está el infierno? Levante la mano. ¿Quién sabe? No sabemos. Muchos tienen la teoría de que el infierno está bajo nuestros pies. No lo sabemos. Porque abajo de mis pies pues está la tierra y muy probablemente está el continente asiático. Y para los asiáticos en sus pies muy probablemente está el continente americano. No sabemos dónde está el infierno. La Biblia no habla y no describe en qué lugar se encuentra el infierno. Tengamos muy claro eso. La Biblia no describe dónde se encuentra el infierno. Sin embargo, sí nos dice que es un lugar real. Un lugar donde los que despierten ahí van a ser atormentados por toda la eternidad y por los siglos de los siglos.
No hay que especular dónde está el infierno. Más bien hay que preocuparnos y ocuparnos de no estar ahí el día de nuestro despertar, porque es un lugar de tormento y es un lugar real. Los malos, los impíos, estarán por siempre sujetos a la furia y a la ira de Dios. Tendrán conciencia y sufrirán vergüenza y confusión. Y serán presa de una conciencia acusadora junto con la ardiente ira de una deidad ofendida. Acompáñenme a Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Amén, ya están ahí. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nos damos cuenta que esa idea equívoca que nos han vendido del infierno no es real. Sin embargo, la ira de Dios es real. Y nos dice que en ese lago que arde en fuego y azufre, ¿quién será arrojado? Satanás. El apóstol Juan nos describe que también ahí está la bestia y el falso profeta. Les pregunto a ustedes, de acuerdo a lo que dice ahí dice que están siendo atormentados nada más un día, día y noche. ¿Qué más? Por los siglos de los siglos. Y aparte de todo, están conscientes y tienen conciencia de ese tormento. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿a quién hay que temer? ¿Al maligno? ¿O a Dios mismo? El infierno es real. Punto número 2. El infierno es un lugar de castigo justo y terrible. Ya vimos en el primer punto que el infierno es real. Punto número 2, el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. En la actualidad, muchas de nuestras acciones humanas, pecaminosas o acciones malas tienen impunidad. En la actualidad, vivimos una era de impunidad. Pero en lo celestial no habrá impunidad. ¿Por qué no habrá impunidad? Porque tenemos un Dios que es eterno. Tenemos a un Dios que es verdadero. Tenemos a un Dios que es temible. Tenemos a un Dios que es justo y a un Dios que es 3 veces santo. En lo celestial no va a haber impunidad. En la tierra puede haber impunidad. Ante la presencia de Dios no habrá impunidad. Dios dará juicio a todas aquellas personas que partieron enemistadas con Él y que murieron siendo presas de sus delitos y sus pecados. El veredicto o sentencia final para estas personas que murieron enemistadas, murieron en sus delitos y pecados, el veredicto será culpable. Y estas personas serán arrojadas al lago que arde en fuego y azufre. Recordarán una de las prédicas del pastor Mauricio, en donde él nos ejemplificaba, ¿sí? Cuando estábamos frente a Dios mismo, morimos, ¿sí? Creyendo en nuestro Señor Jesucristo y teniendo fe en Él. ¿Recuerdan cuando iba a caer el mayete que decía Jesucristo? No, es inocente porque yo ya pagué el precio por él. Pero aquí nos dice que los que no
aceptaron a Jesucristo en sus vidas y que murieron en sus en sus delitos y pecados, ¿cuál será el veredicto? Culpable. No aceptaste a mi hijo, pisoteaste y blasfemaste el nombre de mi hijo, eres culpable. Y por consecuencia será el ser arrojados al lago que arde en fuego y azufre. El infierno es un lugar de castigo, un castigo severo. Hoy en día vivimos en una sociedad también cristalizada. Hoy en día la sociedad no tiene temor de Dios. La palabra castigo en nuestros tiempos se ha sensibilizado tanto porque a la palabra castigo hoy en día se le considera una barbarie. El adúltero engaña con una conciencia tranquila, sabiendo que eso lo hacen todos. El adúltero engaña sabiendo que no va a haber consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque si él lo hace, ¿por qué yo no? Dios es amor. Eso es la idea que tienen hoy en día. El fornicador fornica sin tener consecuencias, porque es algo normal, porque hoy en día el practicar el sexo es algo normal, porque no ofendo a nadie, y aparte de todo está consensuado con la otra persona, no pasa nada. Hoy en día estamos viviendo esas malas verdades, verdades equívocas. La humanidad no teme a Dios, porque nos han vendido la idea de que Dios es todo amor. Y nos han vendido una imagen de un viejito con barba, con bastón, sentado en su trono, con una cara que irradia paz y amor. ¿De dónde sacaron esa cara? ¿De dónde sacaron esa figura? Si Dios mismo a Moisés solo le permitió ver una pequeña parte. Dios no es así. Como les comentaba en un principio, ¿es crudo? Sí, es sumamente crudo, pero el evangelio no se diluye. Y Dios también es un Dios airado, es un Dios verdadero, es un Dios justo. Y en base a que Dios es santo y es justo, una ley sin sanciones, pongan atención en esto. Una ley sin sanciones son palabras huecas. Y Dios no habla así. Dios estableció una ley moral. Dios hace valer su ley condenando a todo aquel que viole su ley, dictaminando un castigo para el infractor. Porque si no fuera así, entonces tendríamos a un Dios injusto. Y si tuviéramos un Dios injusto, nosotros tendríamos el derecho de cuestionarle a Dios por qué aniquiló a Sodoma y a Gomorra. No es así. Tenemos a un Dios justo y que es 3 veces santo. Y que en base a esa ley moral, Él dará justicia a quien no cumpla esa ley que fue hecha por Él. Una ley que no ejerce sanciones son palabras huecas, son palabras al viento. Ya les comentaba que Dios no habla así. Dios sí cumple sus promesas y hará cumplir su ley juzgando al impío. Si aquí en la tierra hay impunidad, con Dios no. Dios sí hará cumplir su ley y va a juzgar al impío. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor
y de la gloria de su poder. Recordemos el capítulo del juicio de las naciones, el Mateo 25:46, cuando nos dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El castigo que se va a vivir en el infierno es un castigo justo y un castigo terrible. Ante Dios no hay impunidad. Y al tener a un Dios que es justo, verdadero y santo, el pecado será el castigo de los impíos. En Mateo capítulo 5, versículo 29, nos dice, este versículo, cuando yo lo leía, dice: Señor, somos trapos de inmundicia realmente. Y asimismo lo podemos observar en el siguiente versículo, Mateo 5, versículo 29. Por tanto, ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Mateo 5, versículo 29. ¿Qué dice? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dios es justo y no tendrá por inocente al injusto, porque Dios, nuevamente vuelvo a repetir, es santo. Quien nos dice: mejor te es, ¿sí?, no tener un miembro, ¿sí?, y entrar sin uno de tus miembros al paraíso, que será arrojado con todos tus miembros al infierno. Nos damos cuenta cómo el infierno es real y es un lugar de castigo justo y terrible. Dios no juega. Dios no actúa a medias, porque también Dios aborrece a los tibios. Dios es un Dios verdadero. El mal debe ser castigado y el bien debe ser recompensado. El grado de castigo no será igual para todos en el infierno. Pongamos mucha atención también en esto. El mal tiene que ser castigado, el bien tiene que ser recompensado. El grado de castigo que recibirán todos aquellos en el que su despertar sea el lago de fuego y azufre, el castigo no va a ser igual. No va a ser igual. Acompáñenme a Lucas capítulo 12, versículo 46 y 48. Lucas capítulo 12, versículo 46 al 48. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado ¿qué? Poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Estemos preparados para nuestra partida o la venida de nuestro Señor Jesucristo. No conocemos la hora, no conocemos el lugar, no conocemos el momento, como lo describe aquí.
el grado de castigo no será igual para todos. En el libro de Mateo 23:14, ¿sí? Jesús acusa directamente a los escribas y fariseos. ¿Sí recuerdan este capítulo? Cuando Jesucristo directamente acusa a los escribas y a los fariseos. Lo podemos encontrar en Mateo 23, en donde Jesucristo dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Pero por esto recibiréis mayor condenación. Y así sigue. ¿Sí? Ay de ustedes, escribas y fariseos, ¿sí? Que cuelan el mosto y se tragan un camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos, sepulcros blanqueados. Ay de ustedes. Ay de ustedes, dice nuestro Señor Jesucristo. Por esto recibiréis mayor condenación. Estimada iglesia, no es un juego levantarnos en contra de Dios. No es un juego el infierno. El infierno es real y el infierno es un lugar de castigo severo. Recordemos la última prédica que un servidor predicó, valga la redundancia. Hablábamos de refrenar nuestra lengua, en donde el apóstol, ¿sí?, Santiago nos exhortaba a no apresurarnos a ser maestros. ¿Por qué? Porque el castigo iba a ser mayor. El apóstol Santiago nos decía: debe existir una coherencia entre tu forma de ser, entre tu forma de hablar y entre tu forma de actuar cuando hables de la palabra de Dios. Si no es así, llévatela con calma, no te apresures, porque el castigo será mucho más severo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: ay de ustedes. ¿Imaginan esas palabras? Ay de ustedes, escribas y fariseos, que devoran las casas de las viudas y como pretexto haces largas oraciones. Por eso tu condenación será mayor. No es un juego el infierno. El infierno es real. Con Dios no se juega. Y de cierto es que cuando estemos frente a la presencia de Dios, si hemos muerto enemistados con Él, Dios dirá: no te conozco. Pero Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre ayudé al que menos tiene. De cierto nos dirá: no te conozco. No te conozco. No te conozco. Entonces, el infierno es real. Y número 2, el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. Punto número 3. El infierno es el lugar de castigo eterno. El infierno es el lugar de castigo eterno. Cuando nosotros pecamos, nos estamos enemistando con Dios. El pecado es levantarte en contra de Dios. En el libro de Marcos 9, capítulo 9, versículo 46, la Biblia nos dice que el fuego nunca se apaga. Recordemos la palabra Gehenna. Entendemos que por consecuencia el castigo es eterno y el gemir y crujir de dientes es eterno. Ahí ya no hay piedad por parte de Dios. Vuelvo a repetir, Marcos capítulo 9, versículo 45 y 46. Dice: y si tu pie te fuera ocasión de caer,
¿Qué dice? Córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué es mejor? ¿Entrar completo o entrar incompleto? No lo contesten, es cuestión personal. El pecado es levantarnos en contra de Dios, es enemistarnos con Dios mismo. En el versículo 46 hay una palabra, gusano. Muchos teólogos, pongan atención en esto, muchos teólogos creen que esa palabra gusano que se cita en este versículo hace referencia a la conciencia misma del pecador. Tenemos aquí el versículo 46. Lo tienen ahí en sus Biblias. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Muchos teólogos creen que esta palabra gusano hace referencia a la conciencia misma del pecador. ¿Se imaginan ustedes, en vez de gusano, donde la conciencia de ellos no muere y el fuego nunca se apaga? Vas a estar siendo atormentado conscientemente. ¿Se acuerdan del rico? Tenía conciencia de su tormento. Estaba consciente de lo que estaba viviendo. Estaba consciente porque tenía sed, porque su boca estaba seca y clamaba al padre Abraham que le enviara a Lázaro para que mojara la punta de su dedo y refrescara su lengua. ¿Se dan cuenta? Donde el gusano nunca muere, donde tu conciencia nunca muere y el fuego nunca se apaga. El infierno es real. El infierno es temible. Y aparte de todo, vas a estar siendo azotado de manera consciente. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, por lo menos citó 11 veces el infierno, hablando ya sea de manera directa o en forma de parábolas, para hacernos saber que el castigo del infierno es real y es eterno. Por medio de su palabra, Jesús nos está diciendo, cuidado. Yo leía estos versículos, me acordaba de que por lo menos nuestro Señor Jesucristo citó 11 veces el infierno, y yo me imaginaba a Cristo mismo decirnos, ¡hey, ten cuidado! ¡Hey, ten cuidado! El infierno es real. ¿Quieres conocer del infierno? No veas una película. Aquí está mi palabra. Aquí está mi palabra. Y yo mismo te describo que el infierno es real. ¡Hey, ten cuidado! Ten cuidado de caer ahí. Ten cuidado. Para que tengas vida eterna, solo basta creer y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Habiendo confesado nuestros pecados y habiéndonos puesto a cuentas con Dios. ¡Ey! El infierno es real. Ahí están las escrituras, como lo dijo Abraham. No necesitamos que nos manden a nadie. Queremos conocer del infierno, ahí están las escrituras. Dios mismo nos advierte y nos dice, hey, ten cuidado de que tu despertar sea en el lago que arde en fuego y azufre.
como punto número 4, ya llevamos ¿cuántos? 3. El 1, el infierno es real. Número 2, el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. Número 3, el infierno es un lugar de castigo eterno. Y por último, punto número 4, el infierno fue preparado por Dios para Satanás y sus ángeles y para todo aquel que decida seguirlos. Vuelvo a repetir, el infierno fue preparado por Dios para Satanás y sus ángeles y para todo aquel que decida seguirlos. Estimada iglesia, si en alguna ocasión has escuchado o has hecho un chiste donde se hable de que en el infierno hay una gran fiesta, en donde en ese chiste se hable de que en el infierno todos la pasan genial, en donde en ese chiste se hable de que en el infierno vas a encontrar lo que siempre anhelaste, te tengo una muy mala noticia, una pésima noticia. No es así. No es una gran fiesta. No todo mundo la pasa bomba. La Biblia plantea y describe al infierno de otra manera muy distinta. ¿Por qué? Porque Satanás mismo y sus demonios conocen su destino. Vuelvo a repetir esto. Satanás y sus demonios conocen cuál va a ser su destino o cuál es su destino. Y por esa misma razón tratan de persuadirte para que caigas en su engaño y te condenes junto con ellos al mismo infierno. ¿Te das cuenta por qué Satanás es lascivo y sutil? Te quiere convencer de que te vayas con él al lugar que él ya conoce que es su destino. Los demonios y Satanás conocen su destino. El diablo no tiene potestad. Al contrario, el diablo y sus aliados le temen al Hijo de Dios. Vuelvo a repetir, Satanás no tiene potestad. El mismo diablo y sus aliados le temen al Hijo de Dios. ¿Por qué le temen al Hijo de Dios? Porque es Dios mismo. Es Dios mismo y por eso le temen. Ya conocen cuál va a ser su destino y tiemblan ante la presencia de Dios. Entran en pánico ante la presencia de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Acompáñenme a Lucas capítulo 4, versículos 33 al 35. Lucas capítulo 4, versículos 33 al 35. Amén. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Fíjense lo que dice aquí. Yo te conozco quién eres. ¿Quién dice que es? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Se dan cuenta? Los demonios le conocen y los demonios le temen. ¿A qué has venido, Jesús Nazareno, a destruirnos? ¿Se imaginan? Satanás conoce su destino y tiembla ante la presencia de Dios. Él no está, vuelvo a repetir, Satanás no está en el infierno reinando con su tridente y sentado en su trono. No, no es así. No es así. El infierno representa la ira de Dios. Y mismo Satanás y sus aliados temen ante la presencia de Dios. Otro pasaje bíblico donde podemos encontrar que los demonios temblaban
y le rogaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 8, versículos 30 y 31. Lucas capítulo 8, versículos 30 y 31. Amén. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, ¿quién le dijo? El endemoniado. Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Se dan cuenta? Los mismos demonios le rogaban no ser arrojados al abismo. ¿Recuerdan más adelante que le pidieron que mejor los echara a qué? A los cerdos. ¿Sí? Y los pobres cerdos se despeñaron. El mismo Satanás y sus aliados tiemblan ante la presencia de Dios. Satanás y sus aliados ya conocen su destino y temen ir ahí. Hoy es el día para que te pongas a cuentas con Dios y confieses tu pecado, creyendo y teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que por medio de Él y solo de Él tengas vida eterna. No hay otro camino, solo hay uno, y es nuestro Señor Jesucristo. Esto me encanta, pongan mucha atención. John S. Lewis cita que hay dos tipos de personas. John S. Lewis cita que hay dos tipos de personas. En la primera, en la cual estoy seguro que estamos nosotros, este primer tipo de personas son los que dicen, Dios, hágase tu voluntad. Y las otras que cita John S. Lewis son aquellas a quien Dios mismo les dirá, en el final de los días hágase tu voluntad. Me rechazaste a mi hijo, pisoteaste el evangelio, blasfemaste y manchaste la sangre de mi hijo, hágase tu voluntad. Ahora que todo se perdió y que mi mano se ha cerrado, eso que hiciste, hágase tu voluntad. Y Dios se apartará. Eso que hiciste, hágase tu voluntad. No aceptaste a mi hijo, pisoteaste el evangelio, manchaste la sangre de mi hijo, hágase tu voluntad. ¿Se imaginan? No esperemos a que la mano de Dios se cierre. No esperemos escuchar esas palabras. Hoy es el día para que te pongas a cuentas con Dios, confesando tu pecado, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que encuentres vida eterna. No olvidemos que Dios es justo. No olvidemos que su justicia es perfecta.